todos, nuevamente acá en Ángeles en 7 Pasos y hoy con Automaestría les traigo un tema que es del interés de todos nosotros. Vamos a hablar del ego visto con una óptica diferente, más amigable, vamos a quitarle un poquito la mala imagen que tiene y definitivamente es algo que tenemos que ponerle el provecho, volverlo nuestro aliado, nuestra herramienta estratégica para nuestro crecimiento en esta experiencia de vida. Para vivir con más conciencia y por ende felices, debemos aceptar que todos tenemos ego, nadie puede prescindir de él y debemos verlo de esa forma como ese medidor que nos puede ayudar para la toma de decisiones o para ser más objetivos o para soltar ciertas emociones. Por eso debemos conocerlo y definirlo bien. No nos podemos limitar a una definición de diccionario porque realmente cuando vemos la complejidad al tratar de descifrarlo, vemos que es bastante complicado y que entenderlo es aún más complicado. Así que hay algunas personas que limitan la definición a que el ego son actos de superioridad y realmente no solamente se limita a eso. Por ejemplo, personas que se creen inferiores o incapaces están siendo sometidas, están siendo movidas por el ego. Y ahí entonces vemos cómo la definición se vuelve más compleja, en donde no solamente la superioridad o la inferioridad es algo que lo define. Así que podemos ver muchas otras características, como por ejemplo que el ego siempre quiere tener la razón y ese es su mayor poder, el cual se afianza basado en las creencias y condicionamientos que desde la infancia nuestros padres y nuestra sociedad digamos que nos impusieron. Nuestros padres obviamente sin ningún tipo de mala intención, así fuimos criados generación tras generación, incluso hoy en día también hacemos lo mismo con nuestros hijos, de que buscaban siempre que hiciéramos todo bien y que no nos equivocáramos y que de alguna manera era una forma de protegernos para no hacernos daño y para hacernos fuertes, pero resulta que eso nos trajo en un patrón de competencia que hoy en día lo seguimos viviendo y tratando de tener un premio o de buscar un vencedor, seguimos en ese patrón que no nos conviene, que no nos deja avanzar y vivir en esta realidad y en este presente donde realmente no existen unos vencedores, sino que la realidad de esta vida y el sentido es completamente diferente. Al ego entonces es cuando se toma todo ese poder, como digo, a partir de la necesidad de tener la razón, por lo que le encanta el conflicto y nos hace polarizarnos en diferentes temas, en donde nos encontramos en lados opuestos y no nos quedamos en un punto medio o no escuchamos las opiniones de las otras personas y no las aceptamos y por lo tanto nos quedamos en lados inamovibles donde solamente queremos tener la razón, basados precisamente en esas creencias, en esos condicionamientos, patrones sociales que están allí y que se reafirman constantemente en nosotros porque pues creemos que así debe ser. Entonces, cuando lo dejamos avanzar, él no nos deja ponernos a pensar en el para qué de las cosas, sino nos limita al por qué. El por qué pasó esto, por qué se sale de los patrones y condicionamientos que tengo parametrizados en mi mente y el por qué de todo. Y comienza a buscar los culpables y comienza a ver que el que tiene que cambiar es el otro y no soy yo el que tiene que hacer esa transformación interna. Entonces nos volvemos jueces, nos volvemos
no escuchamos la opinión de las demás personas e incluso a veces como digo, pasamos a unos extremos en donde nos podemos atacar a nosotros mismos, nos volvemos jueces de nosotros mismos, atacándonos fuertemente y arbitrariamente. El ego necesita de aprobación, de aceptación, de tener el control y el poder, porque está atado al tiempo y vive en un temor constante de que el tiempo se va a acabar, que vamos a morir y nos vamos asustando de que se acaba el tiempo para lograr las cosas, para que me acepten, para que me aprueben, que si no tengo en determinado tiempo cierto resultado, entonces está mal. Y el pensamiento que me trae el ego es un pensamiento negativo en donde no me deja avanzar y me bloquea, precisamente alimentando ese miedo que tengo a no poder concluir las cosas en el tiempo que yo pienso que debe ser y no en dejar fluir de manera tranquila las cosas como deben ser. Y estamos en esa competencia que también por otro lado nos está alimentando el ego, o sea que por todo lado podemos estar atacados por él. Como dije, a él le encanta buscar esos culpables y especialmente yo creo que ese es el mandamiento de él, de que de esta forma nos domine en la voluntad. Incluso, como digo, a veces nos encontramos a nosotros mismos culpables y nos tratamos mal y comenzamos a desvalorizarnos y a sentirnos inferiores, y allí está nuevamente el ego con todo su poder. Como dije, él no escucha opiniones y juzga fuertemente a otros, cree que se debe actuar bajo los parámetros que le enseñaron desde pequeño, cree que debe hacer las cosas buscando algo como objetivo, como salir, como digo, como el vencedor, con un premio, con algo de por medio. Y entonces ahí es cuando nuevamente nos sitúa en esos extremos, en donde nos pone en el tiempo pasado, con arrepentimiento de las cosas que no hicimos, que no dijimos, y nos deja todas esas emociones allí, nos bloquea, o nos pone a vivir en el futuro con una incertidumbre y una ansiedad en la que queremos lograr las cosas ya porque estamos en una constante competencia, y le encanta esos dos extremos. Como digo, nos polariza y no nos deja entonces enfocarnos en lo que realmente es que debemos estar trabajando, y es en nuestro presente, en donde hemos avanzado de ese pasado que nos dejó experiencias y aprendizajes, y en donde estamos construyendo nuestro futuro, y no nos deja estar conscientes de que necesitamos estar en ese trabajo del momento, de la hora, y no estar enfocados y anclados en el pasado, o estar en un futuro con una incertidumbre que sin duda nos va también a paralizar. Su mayor alimento entonces son los miedos, todo aquello que me quita la paz, que me deja completamente inmóvil, que no me permite estar en el presente, como digo, y que hace que piense que el trabajo tiene que ser de los demás y no mío. Todos esos miedos es el alimento, el consumo del ego. Y cuando me refiero a todos estos miedos, claro, está la rabia, las emociones de tristeza, de frustración, la ansiedad. Todo esto son emociones que definitivamente como seres humanos es normal que las sintamos, pero él se alimenta y nos ayuda a bloquearnos cuando no permite que avancemos sobre ellos, cuando no permite que los soltemos y que sigamos nuestro camino de aprendizaje, cuando nos deja en una posición inmóvil en donde queremos, como digo, que el otro cambie y no nosotros. El ego también se puede somatizar, y ahí es cuando hace unos cambios bastante
fuertes en nuestro cuerpo si lo permitimos y dejamos que nos desarmonice y le damos el poder. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos esos dolores tan fuertes, ese sufrimiento y ese apego que lo sentimos en nuestro corazón, cuando tenemos esa rabia, ese rencor y lo dejamos fluir en nosotros y lo perpetuamos, lo podemos incluso sentir en el mismo momento, incluso que estamos con esa rabia, también la sentimos en nuestro estómago, o cuando estamos inflexibles ante una situación o tenemos un punto de vista muy crítico, nuestras articulaciones pueden estarnos doliendo y no nos estamos dando cuenta de eso, o a veces estamos con el nerviosismo hacia el futuro, estamos completamente abrumados por estar en un futuro incierto y nuestras articulaciones tambalean y son inestables. Entonces todo esto va mandando un mensaje que se cronifica si lo dejamos hacer, si dejamos perpetuar estas emociones, y va intoxicando nuestras células, y ellas van mandando un mensaje que se va multiplicando y se va volviendo no solamente puntual, sino se va volviendo orgánico, sistémico, y nos va a afectar la salud. Y ahí es cuando toca hacer un alto y decir: esto ya fue suficiente y tengo que avanzar porque voy a terminar enfermándome. Y es algo que tenemos que tomar mucha conciencia. El sentimiento de soledad o vacío es la máxima expresión del miedo y es el alimento que le fascina al ego. Cuando nos sentimos incomprendidos, solos, aislados, abandonados, ahí no somos capaces ni siquiera de estar con nosotros mismos porque no nos comprendemos a nosotros. Y en este estado hoy en día hemos llegado y se está cronificando, se está masificando de una manera realmente preocupante. Las enfermedades mentales están cada vez más al tope, con cifras que epidémicamente nos están dejando que pensar. Y la tecnología tiene mucho que ver con esto, porque nos está haciendo que seamos menos sociables, que ya no tengamos esa facilidad para interactuar. Desde pequeños vemos a los niños ya con aparatos electrónicos y ya los estamos, de alguna manera, les estamos dando esa dosificación de tecnología que los está aislando y que los va a hacer sentir solos a futuro. Es algo que tenemos que definitivamente pensar para cambiar, para nosotros mismos y para las futuras generaciones. El ego actúa contrariamente a nuestro espíritu, que es eterno. Nuestro espíritu es atemporal. Él solamente se mueve en la energía del amor incondicional. Nuestro espíritu realmente diría que se mueve en una energía tanto femenina y masculina completamente armonizada. Y hoy en día que estamos rodeados en este desequilibrio, donde nuestra sociedad tiene más parámetros masculinos y una energía mucho más fuerte a nivel masculino, sin embargo vemos que esto ha comenzado a cambiar, pero también no podemos llevarlo a un extremo que sea disarmónico. Por lo tanto, debemos estar más conscientes de eso, de que la definamos mucho más como a nivel del equilibrio que la sociedad debe tener en el manejo de las energías masculina y femenina, para que tengamos un cambio y no nos volvamos otra vez, como les digo, en esos extremos que no son favorables para nuestro crecimiento, tanto a nivel personal como a nivel de nuestra sociedad. En nuestro consciente, cuando somos conscientes, podemos conectar con el reino de la eternidad, con ese espíritu que habita en nosotros, y el puente para entrar allí y encontrar esa sabiduría es nuestro corazón. Allí está la esencia divina, donde se construye la abundancia del ser y donde es posible la evolución de nuestro ser integral. Estamos interconectados.
No podemos solamente estar en un plano espiritual y creyendo que nada me toca y todo es perfecto. Tenemos que ser conscientes que nuestra experiencia es dual, es decir, soy este cuerpo y también tengo un espíritu que me está moviendo, y esa dualidad tienen que ser completamente armónicas y las tenemos que poner en equilibrio constante, y hace parte de esta experiencia que estamos viviendo. El mayor enemigo del ego es el cambio, el reconocer que todo está en movimiento y que hay una temporalidad también, que nuestras células están en constante cambio y que están en constante movimiento. El mantenerse en conexión con todos los cambios que hay en la naturaleza. Una piedra está en constante movimiento a nivel molecular. Una flor la vemos igual a la otra, pero realmente no lo son. Cada amanecer es diferente, cada atardecer es único. Así que eso es un temor para el ego. Cuando nos damos cuenta de todas esas cosas, cuando sabemos que nosotros podemos también cambiar como cambian las cosas que están a nuestro alrededor, paralizamos el ego de alguna manera, lo neutralizamos y podemos avanzar en lo que realmente queremos y deseamos. Debemos recordarnos constantemente que somos estos seres espirituales en la experiencia corpórea que requiere de este medidor que es el ego, porque nos da la opción de vivir en un ritual de vida para abrazar esas emociones que tenemos. No es dejarlas de vivir, es asumir estas emociones, interiorizarlas, aceptarlas. Puedo sentir rabia, pero la tengo que soltar porque esa rabia que me produjo algo me está mostrando algo que tengo que cambiar en mí, algo en lo que tengo que transformar para poder evolucionar, claro, mi espíritu y mi ser como tal. Entonces, tengo que vivir todas esas emociones. No es negarme a ello, no es hacerme como si no existieran, es aceptarlas y escuchar esa voz que proviene del corazón, como les digo, que me va a dar el camino correcto para poder saber el para qué estoy viviendo esto y no quedarme en el porqué del ego, porque finalmente es la sabiduría que está allí en nuestro interior la que nos ayuda a avanzar en este aprendizaje que estamos teniendo día a día. Entendamos que la verdad no necesita ser defendida por nadie, es un hecho, está allí, ya es. Y no tenemos que tener siempre la razón o controlarlo todo o estar en esa competencia constante de tener y de hacer para poder tener el poder. Hay cosas mucho más importantes que a veces realmente no nos damos a la tarea de trabajar para poder ser unos seres humanos más completos y tener la felicidad que realmente es el estado en el que debemos permanecer. Importante que cuando miremos al otro, lo miremos siempre como el espejo. Lo que me molesta del otro seguramente es algo en lo que debo trabajar, es algo que debo transmutar, y ahí es cuando la experiencia del corazón me va a ayudar a hacer algo diferente, a hacer ese cambio que necesito para convertirlo en esa fortaleza que me va a ayudar a alcanzar muchas cosas y a sincronizarme con mi misión de vida. Entonces, allí es cuando debemos fortalecer nuestra autoconfianza para que nuestra autoestima sea fuerte, nos queramos a nosotros mismos para poder también querer a los demás y para que tengamos ese amor propio como una forma de atacar la soledad también, el poder vivir con nosotros mismos, de poder entendernos, de encontrar esas raíces internas de lo que realmente somos como seres humanos y para lo que vinimos en nuestra misión
de vida y que nos arraiguemos en el presente. Entrar en estados meditativos definitivamente nos va a ayudar a encontrar la esencia de nuestro ser, de modular ese ego, porque vamos a poder fortificarnos de una manera única, ya que nos ayuda a concientizarnos de este plano terrenal, pero también nos ayuda a tener conciencia de que estamos en otro plano espiritual, en un plano energético también, en una quinta dimensión, en donde nos ayuda a comprender mejor las cosas, obviamente desde el punto de vista fisiológico y químico. Tiene muchísimos beneficios, hemos hablado de algunos de ellos y seguramente seguiremos hablando más sobre el tema de meditación. Y más allá de todo eso, nos ayuda a tener compasión de nosotros mismos, de los demás, de dejar de enjuiciarnos y de enjuiciar a los demás y de comprender mejor todas las situaciones que se nos presentan en la vida. La meditación es un estado que nos ayuda no solamente a relajar nuestro cuerpo, como ya lo he dicho en anteriores videos, sino también nos ayuda a comprender mejor el por qué estamos aquí, a sincronizarnos mucho más con nuestra vida. Así que nos permite tener una conexión interna mucho más profunda, digámoslo así, y tener una conexión más elevada, incluso con el plano del creador mismo. Hay que integrarlo a la vida, hay que hacer que la meditación sea parte de nuestra vida para dejar de estar actuando en automático y tener, digamos que una forma mucho más, percibir mejor el ego y saber que ese medidor nos va a ayudar. Así que esto fue lo que quería transmitirles acerca del ego. Espero que haya sido completo lo que se habló el día de hoy. Veamos ese ego como el medidor, como la herramienta útil y no le tengamos temor a nuestras emociones. Hablaremos de todas las emociones en un video más adelante y bueno, los invito para que sigan conectados aquí en Ángeles en 7 Pasos. Cualquier comentario, por favor, no duden en dejarlo aquí y bueno, les envío un abrazo lleno de mucha luz y de amor. Hasta pronto.